¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor en esta etapa tan difícil de la vida de todos los ciudadanos chilenos, porque tenemos por delante algo demasiado importante, que es dirimir sobre la candidatura de dos postulantes a la presidencia tan distantes en forma de pensar y de sentir de ambos. Voy a iniciar esta conversación o conversatorio con la señora Eliana Pizarro, dirigente de hace más de 15 años en la comuna de Providencia. Eli. Gracias, Marisol, por la invitación. Y es importante hacer ver las perspectivas de una mujer que ya está en las 7 décadas, una mujer que camina a pie en su comuna, ¿ya? Solo pensar que detrás de uno hay generaciones y generaciones con grandes expectativas especialmente para su desarrollo humano. Gracias, Marisol. De que voy a seguir por el señor Rodolfo Fortunati, que esto sí que a ustedes les va a llamar la atención. Lleva más de 55 años siendo dirigente de la Democracia Cristiana. Por lo tanto, la expertise, todo lo que nos tiene que decir y contar respecto a muchas cosas que él ha pasado al ser tanto tiempo dirigente de ese partido, yo creo que es importante. Rodolfo, muy buenos días. Buenos días. Y aparte de mi presentación, que fue muy escueta para todo lo que tú eres, te paso el micrófono y me gustaría que te dirigieras a la gente y nos hablaras un poquito de ti. Muchas gracias, Marisol. En primer lugar, te agradezco la invitación. Me es muy grato compartir con Eliana, antigua dirigente de organizaciones vecinales que fueron base del tejido comunitario en Chile. En los años 60, que siendo niño me correspondió conocer directamente como experiencia de promoción popular. También muy grato compartir con Fuade Jadwe, un novicio en política, pero ya con bastante experiencia, no solamente intelectual, sino que también en su propia elocuencia. Y agradezco que ustedes en esta ocasión me estén escuchando, porque represento una perspectiva que en esta confrontación electoral resulta decisiva. Yo ingresé a la Democracia Cristiana a los 15 años. A los 16 años fui candidato a presidente de la Federación de Estudiantes Industriales, Escuelas Técnicas y Especiales de Santiago. A los 28 años me doctoré en la Universidad Complutense de Madrid en Ciencias Políticas y Sociología. En Madrid, precisamente como refugiado y allá dirigente del Partido Demócrata Cristiano en España. A los 33, a mi regreso a Chile, fui concejal de la Municipalidad de Santiago, que tuve el honor y el gusto de conducir y de servir principalmente a los sectores más vulnerables, a los más modestos de la capital. Y en consecuencia estoy hablando de un largo trecho, de un largo trayecto, de una larga caminata de más de 55 años en la vida política activa. Muchas gracias, Rodolfo. Vamos a seguir con Fuade Jadwe. Tal como lo presentó don Rodolfo, es una persona muy joven, pero que tiene, digamos, un futuro extraordinario en lo que vemos y entendemos de ti, Fuade. Además, Fuade es dirigente de acá de la comuna de Providencia de los jóvenes. Estás dirigiendo un grupo de jóvenes acá.
Sí, ¿Qué más bueno. nos puedes decir, Juan? Gracias Marisol por la invitación. Bueno, yo soy Fuad, soy acá vecino de Providencia de toda la vida. Actualmente soy encargado de masas de la Juventud Comunista de Providencia y también estoy participando en la organización del Comando de Jóvenes por Janet Jara en esta misma comuna. La verdad ha sido una gran experiencia, he conocido a muchas personas maravillosas como las que me acompañan el día de hoy, así que feliz de estar aquí compartiendo un ratito con ustedes. Vamos a seguir con Elianita, porque la conozco hace muchos años, cuando empezamos más o menos un movimiento acá en Providencia, ¿cierto? Así es. Donde realmente creemos que hemos levantado de una u otra manera esta comuna desde el punto de vista de la dirigencia social y con relación a temas que son de mucha importancia, no tan solo para esta comuna, sino para todo Chile. Porque esta comuna en realidad ha sido parte de una organización bastante importante. Eliana tiene que ver mucho con el tema de los animales, seres animalistas, además. Y bueno, yo quiero que tú expreses algo de lo que hablamos en el inicio, antes de empezar a grabar, de lo que tú quieres para Chile, con relación, digamos, a la presidencia de uno o de los dos candidatos. Te dejo el micrófono. Marisol, la verdad que frente a estas dos grandes eminencias que hay en esta mesa, o sea, me dejan bien chiquitita, pero sí tengo voz, tengo voz porque por la experiencia que uno vive el día a día, ¿ya? Cuando uno se interactúa con los problemas que tiene la sociedad, ¿ya? Porque los problemas que tiene la sociedad son transversales a lo largo de todo el país, ¿ya? De verdad, como una ciudadana a pie, me preocupa, ¿ya? Me preocupa los riesgos que pueden existir que salga el señor Kast o la señora Jara. Realmente preocupa porque los riesgos son totalmente distintos de un candidato a otro. Si sale en este caso Kast, que representa a la derecha y a la ultraderecha, se va a seguir instaurando en esta comuna, en el país, ¿ya? El miedo, la desinformación, la mentira, ¿ya? Existen claramente bases empíricas que todo lo que sucede en el país no es cierto. O sea, todos los indicadores económicos, macroeconómicos, son azules, tal como lo comentaba anteriormente. Entonces, que vengan a instalar un gobierno de emergencia me parece que no tiene sustento, ¿ya? Cuando se plantea un gobierno de emergencia es porque quiere decir que no están las condiciones, no tienen las capacidades para presentarle a Chile un futuro cercano y un futuro a largo plazo. Eso preocupa. Sí, realmente, permiso. Rodolfo, ¿qué piensas de lo que acaba de exponer la señora Eliana Pizarro? Yo creo que es muy valiosa la experiencia del mundo comunitario, de las organizaciones vecinales, porque ahí es donde se vive la vida cotidiana de las personas, es ahí donde se sienten los problemas reales. Y tal como lo ha dicho Eliana, estamos enfrentados a 12 opciones que, desde mi perspectiva, son opciones antagónicas, pero no porque sean opciones polares. Aquí hay solo una opción que está polarizada y es la que representa José Antonio Kast. El centro político y social de Chile está apoyando y aglutinado en torno a la candidatura de Janet Jara, y eso creo que quedará en evidencia en los próximos días, el 14 de diciembre. Lo apoya esta unidad política y social del país, lo apoya una variedad de corrientes políticas desde el centro hasta la izquierda, entre las cuales se cuenta la democracia cristiana. Me habían preguntado en alguna ocasión qué pensaba respecto de la posición del ex presidente Frei. Responderé con la misma sabiduría con la cual ha respondido nuestra candidata Janet Jara. El presidente Frei es libre de votar por quien desee. Él es un ciudadano en este país con derechos, ciertamente con deberes.
y por consiguiente debe ser respetada su opción. Pero el partido del expresidente Frey, que es la Democracia Cristiana, hace meses tomó una decisión política que compromete a todos sus militantes, no por ser una asociación solamente libre de ingreso y salida de ciudadanos, sino que porque es una institución política que se rige por las leyes del país, por las constituciones del país. Quien ingresa a un partido político está sujeto al respeto de esa normativa. Hoy día el expresidente Frey está sancionado con la suspensión de sus derechos de militancia en la Democracia Cristiana porque se le está siguiendo un debido proceso. Él tendrá que responder a los cargos que se le están imputando. Pero esa es la situación de un militante nada más, no es la postura de la Democracia Cristiana que concurre a esta alianza amplia, diversa de partidos, de movimientos sociales, de expresiones de nuestra ciudadanía, que se verá las caras precisamente el próximo 14 de diciembre. ¿Qué piensas tú, Fuad, de lo que acaba de exponer Rodolfo? Bien, yo creo que efectivamente esta elección no es entre dos extremos, como muchas personas creen, como se trata a veces de instalar en algunos medios de comunicación, sino que aquí hay una candidatura que representa a un sector muy amplio de la sociedad, ¿no? que es, a mi parecer, la candidatura de Janet Jara, porque cuenta con un respaldo político que, al menos yo no sé si alguna otra candidatura presidencial había tenido alguna vez una alianza tan amplia. Incluso esto supera considerablemente a lo que era la nueva mayoría. Recordemos que en el segundo gobierno de Michelle Bachelet el espectro iba más o menos iba desde el PC hasta la Democracia Cristiana. Hoy en día no solo tenemos eso, sino que hay otros partidos más pequeños que también, y movimientos sociales que también están adhiriendo a esta campaña. Entonces creo que eso representa una amplitud que le hace muy bien a la política. Y respecto a lo del expresidente Frey, a mí me parece que hay una contradicción histórica, ¿no? Porque en general el Partido Demócrata Cristiano a lo largo de su historia ha sido mucho más cercano al polo progresista, ¿no? con muy contadas excepciones donde ha sido diferente. Y eso, bueno, representa a mi parecer una experiencia diferente de cómo han sido partidos demócratas cristianos en otras partes del mundo, ¿no? Pero aquí en Chile la democracia cristiana se ha articulado también a través de los movimientos sociales, a través de los movimientos comunitarios, y creo que su adherencia actualmente a la candidatura de Janet Jara representa una continuidad con ese legado histórico, y creo que en ningún caso hay una contradicción. Entonces eso es algo bien igual interesante de analizar, y yo lo veo también desde una perspectiva como juvenil, ¿no? En donde venimos hace poco, digamos, participando en la política. Sin embargo, dentro del Partido Demócrata Cristiano, lo hemos visto durante este último tiempo, está bastante dividido. Y eso me gustaría que alguno de ustedes opinara o todos dijeran si va a perjudicar la candidatura esencialmente de Janet Jara. Eli. Mira, Marisol, o sea, más que hablar de posible adherencia a la candidatura, me gustaría a mí hacer el enfoque qué consecuencia, qué riesgo va a tener el país si se elige un candidato u otro candidato, ¿ya? Y a mí lo que me preocupa del candidato Kast es la reducción del gasto público, ¿ya? Porque reducir el gasto público significa que va en desmedro del progreso social, o sea, de los programas sociales, ¿ya? Exacto. ¿Y qué significa eso? Que eso se contradice con una probable gobernabilidad y cohesión social. Eso es lo que me preocupa. Sí, yo creo que estamos en una situación bastante compleja y difícil, porque ambos candidatos piensan de manera muy opuesta. Janet Jara lo único que ha hecho durante todo el tiempo que ha trabajado en sus ministerios ha sido entregarle beneficios a la ciudadanía. Lo hemos visto, no es algo que esté expuesto así porque sí. Sin embargo, el programa social del señor Kast es completamente distinto.
todos lo sabemos ya. Lo que quiere este señor es sacar los beneficios que con tanta dificultad hemos ganado por tantos y tantos años. Entonces yo converso con mucha gente y todo el mundo lo siente como un peligro, pero realmente el que se nos quiten derechos que hemos ganado no está bien. Es peligroso para todos nosotros, sobre todo para la gente adulta mayor. Se quiere sacar la PGU, se sabe que no va a haber ayuda para los estudiantes, en fin. Por favor, Rodolfo. A mí me alegra escuchar las palabras de Fuad, que es un joven, porque revela al mismo tiempo que nosotros, esta generación más antigua, puede encontrarse tan bien con los jóvenes en una cultura que nos resulta común, que es la cultura de las garantías, la cultura de los derechos, la cultura de la democracia y de las libertades, la cultura de la paz. Eso es lo que representa Janet Jara, y el contraste es el discurso de la fuerza. Aunque no tenga programa, podría esconder el programa, como podría esconderse de los debates televisivos el candidato Kast. Sin embargo, lo que representa a él, la estirpe política de Kast, es el discurso de la fuerza, es la actuación de la fuerza, es la remembranza de la fuerza, la que expulsa a migrantes, no obstante ser refugiados ellos. Y es una paradoja, es una contradicción. Los mayores persecutores de los migrantes son precisamente los que alguna vez fueron refugiados en Chile. Y hablo de una extensa gama. No estoy hablando solamente de la derecha con ascendencia germana. Estoy hablando de una variedad de razas, de pueblos con las cuales se nutre esto que es Chile. Y eso es una contradicción. Janet Jara representa más que los partidos políticos que la apoyan. Va más allá su postura, su posición, su trayectoria, que las crisis que puedan enfrentar estos partidos, que las están enfrentando. Pero todos los partidos, fijémonos nada más, Janet Jara alcanza en la primera vuelta a conquistar el apoyo de 3,5 millones de ciudadanos. Kast logró 400.000 votos menos que ella, 3,1 millones. Pero los partidos que la apoyaban, todos obtuvieron cerca del 5%, que es el límite, el umbral para mantenerse como colectividad. Estoy hablando del Partido Socialista, del Partido Comunista, la Democracia Cristiana por debajo de ese umbral del 5%, en el 4,24%, el Partido Radical ya ha desaparecido, se ha disuelto, el PPD en las mismas circunstancias logró elegir más parlamentarios y eso le permitió la supervivencia, porque estamos en un cambio en la vida política del país que va a ser provechoso también, porque va de él a surgir algo nuevo. Quiero decir, Marisol, y reafirmarlo, que Janet Jara representa más que su coalición, es un sauce cuyas ramas se expanden más allá del tronco y más allá de la base sobre la cual se levanta. Janet Jara es lo que los antiguos romanos llamaban aquellos políticos que siguen un cursus honorum, es decir, una carrera política, una carrera de servicio. No es alguien recién llegado a la política, ni alguien que pasa por el Parlamento sin que se le conozcan sus obras. Es alguien que se hace desde cero, desde los sectores más postergados, que conoce a las mujeres, conoce el drama de los hombres, de los luchadores, de los jóvenes, y así ha llegado a construir esa personalidad de liderazgo. Un líder se define porque es seguido por otros, esa es la única definición válida para el líder o la lideresa, y ella es seguida por la capacidad que tiene de siempre lograr una síntesis superadora por sobre las contradicciones que pueda haber, incluso dentro de su propio comando, de sus propios partidos. Y eso es un valor muy esencial para darle gobernabilidad y estabilidad al país. Con Kast sobrevendrá
Primero una recesión social y luego de eso vendrá una crisis muy profunda que probablemente genere el estallido social definitivo que va a cambiar la constitución política de Chile. Eso es el poder constituyente. Con Kase hay más probabilidades por su discurso de fuerza que se provoque ese estallido. En cambio, Janet Jara es la continuidad de las tradiciones y trayectorias que se han dado en este país. Por esas razones garantiza gobierno y estabilidad. Por tanto, tú estarías queriendo decir, Rodolfo, que Janet Jara estaría representando a la gran mayoría de los chilenos. Janet Jara es la gran ¿cierto? mayoría de los chilenos, más allá del resultado del próximo 14 de diciembre. Hay algo que me preocupa también, que me gustaría que ustedes opinaran sobre eso, porque hubo un tercer lugar que arrojó una cantidad enorme de votos. Entonces, sabemos que gran parte de la ciudadanía no saben si adherir a Janet desde esa trinchera o bien a Kast. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué va a pasar con los votos de Parisi? ¿Se van a ir hacia el lado de Kast o de Janet o hacer simplemente un voto nulo? Es que primero, ¿qué piensan? Los votos de Parisi no existen. Los votos de Parisi dejaron de ser el mismo día en que se produjo la primera vuelta. Por lo tanto, nadie es dueño de los votos hoy. No hay nadie que pueda hablar por esa ciudadanía. Obviamente es así, pero sus adherentes igual, digamos, tienen una tendencia. ¿Qué va a pasar ahí con esos votos, Juan? A ver, yo respecto a lo que se le ha denominado el fenómeno Parisi, creo que pone en evidencia la gran desigualdad en nuestro país, pero a nivel geográfico, a nivel territorial. Porque a Parisi le fue muy bien, bueno, particularmente en el norte del país, pero en general en las regiones. En Santiago su resultado fue muy mediocre en comparación a cómo le fue en otras regiones. Y a mi parecer eso demuestra que él en cierta medida ha sido capaz de aglutinar a un electorado que se siente postergado, ¿no? Que se siente justamente periférico, ¿no? Que se siente que está a las afueras de los espacios donde se toman las decisiones. Y creo que eso es algo que debe leerse con mucho cuidado. Y exige también a mi parecer, un espíritu muy crítico, ¿no? Porque además creo que Parisi se presenta a sí mismo como el outsider, ¿no? Como el que viene de afuera de la política. Pero en realidad él ya es un político con experiencia y creo que hace mucho tiempo que ese discurso ya no le sirve, ya no tiene ningún asidero en la realidad. Pero hay muchas personas que lo siguen viendo como una alternativa de cambio. Y justamente por eso lo que quieren los votantes de Parisi es que este país cambie para bien y que hayan transformaciones, ¿no? Y creo que justamente la alternativa que es capaz de tomar esa misma bandera, esa idea de transformación pero con responsabilidad, es Janet Jara. En vez de una regresión, ya sabemos, como que descuida los derechos sociales, que descuida los derechos de las mujeres, los derechos de las minorías, que no le interesa solucionar los problemas de distribución de la riqueza que tiene nuestro país y que tampoco, por ejemplo, tiene la capacidad para hacerse cargo de los problemas de seguridad, ¿no? Y que prefieren salir con consignas extravagantes los medios de comunicación y finalmente ni siquiera se saben los presupuestos de las cosas que van a hacer. De hecho, yo estaba viendo hace un ratito antes de acercarme acá a grabar lo que comentaba el candidato de la ultraderecha respecto a la expulsión de migrantes. Le preguntaban acerca de los costos, acerca de la viabilidad, acerca de los tiempos en los cuales se iba a llevar esto a cabo y no era capaz de decir absolutamente nada. Entonces, ese votante de Parisi que quiere soluciones concretas y que quiere cambios con responsabilidad no encuentra en José Antonio Kast una respuesta, porque lo que encuentra aquí es un tipo populista que no sabe llegar a nada claro, ¿no? Y de hecho, para agregar otro elemento, creo que Janet Jara además se acerca mejor al votante de Parisi porque tuvo la apertura para incluir políticas de su propio programa, que fue lo mismo que sucedió con Evelyn Matei. Entonces, nuevamente, esto te representa que Janet Jara tiene una transversalidad que el otro candidato no tiene, y que en realidad aquí no se trata de dos extremos. Aquí hay una candidatura que es transversal, que es amplia, y hay otra que es extrema y que está cerrada a dialogar. Y eso también se representa en cuál es el comportamiento que tienen las coaliciones que apoyan
a estos candidatos, ¿no? Ya sabemos la intransigencia que han tenido los republicanos en el Congreso, ya sabemos los dichos horrorosos que tienen muchas de las personas que lo apoyan, y creo que eso es un peligro, ¿no? Absolutamente. Bueno, de hecho es mucha la cantidad de personas que han opinado respecto del peligro que representa el señor Kast para la sociedad. Primero que todo, eso de quitarnos derechos que ya con tanta dificultad durante tantos años hemos estado luchando para tenerlos. Y no es una cosa que estemos hablando por hablar, o sea, él lo ha expuesto lo tiene incluso en su programa de gobierno. Eliana, ¿qué dices tú? Mira, la verdad, con respecto al tema Parisi, yo creo que ahí funcionó muy bien la estrategia, digamos, del Partido Republicano, ¿ya? De instalar en la mente de los ciudadanos el comunismo, ¿ya? Por eso digo, funcionó muy bien. Entonces, ¿qué pasa con el ciudadano que te responde? Total, igual tengo que trabajar, o sea, le da lo mismo, ¿ya? Entonces, entre un polo o el otro, el comunismo o el fascismo, tal como lo declara Parisi, los comunachos y los fascistas. Claro. Entonces, yo encuentro que es muy cómoda, es muy suelta su opinión respecto a sus propios votantes. Entonces, hay un porcentaje que es considerable y gran representación en el Congreso, ¿ya? Que están desencantados con lo que pasa en un lado u en otro, pero por el tema de la desinformación, ¿ya? Ese es el tema. Ahora, concuerdo que esos votos no están, digamos, que los pueda destinar Parisi, o sea, ahí la gente que si es de la masa trabajadora, que el día a día tienen que estar ahí luchando con un sueldo mínimo, ya que lo piensa, digamos, el gobierno de Kast mantener, en ningún momento han tocado el sueldo vital, digamos, de los trabajadores. Entonces yo creo que, y eso es un mea culpa que tenemos que hacer nosotros, los que estamos en contra de esta propuesta presidencial de Kast, ¿ya? De no salir a defender y contrarrestar todo de verdad, incluso se puede denominar infamias que han levantado, ¿ya? Entonces, ese es algo que tenemos que nosotros ver, cómo contrarrestamos esa desinformación, ¿ya? Y cómo podemos llegar a esa gente y poder mostrarle cuál es la realidad que tiene el país. Desinformación e ignorancia supina, porque en realidad no quieren saber, o sea, les basta con decir Kast, porque Kast va a arreglar todos los problemas que tenemos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Arreglar qué? Cuando realmente, tal como decías tú, Rodolfo, hace un rato, la señora Yanet, y todos lo sabemos, viene de abajo. Ella ha trabajado, se ha esforzado, conoce todo lo que sucede dentro de nuestra sociedad. Incluso ha sido ministra. Entonces, el retroceso, eso es lo que preocupa. Y la ignorancia en el sentido de defender un partido y a una persona y no saben por qué. Porque tal como decías tú hace un rato, Eliana, yo igual tengo que trabajar. Pero claro, todos tenemos que trabajar, pero ¿cuáles son los resultados de ese trabajo en el día a día? Cuando nos restamos a ciertos beneficios o cuando nos sumamos. Con uno restamos, con el otro sumamos. ¿Qué dices tú? Yo quisiera decir que mucho de esto que se llama ignorancia es desinformación. Y es desinformación porque es mentira y es manipulación. Y hay manipulaciones desde los propios medios que son controlados y que son proclives a la candidatura de José Antonio Kast. Por de pronto, las grandes cadenas del Mercurio, de La Tercera. Que esa cadena, esa red de la cual se toman también los encuestadores y las empresas de entrevistas y de sondeos de opiniones para manejar luego las redes sociales y de esa forma el instrumento por excelencia de comunicación que tiene cada ciudadano, con excepciones. Estoy hablando
de más de 33 millones de teléfonos celulares en manos de personas. Este es el instrumento de comunicaciones más potente que la radio en el pasado, que la televisión, que la prensa escrita. A través de ella es que estamos hablando precisamente de cómo ahora se manipulan conciencia a través de estos instrumentos. Y los sondeos de opiniones son la base en la cual se instalan los medios de comunicación y dicen: la encuesta Criteria, la encuesta del CEP, la encuesta de Paz Ciudadana ha dicho que Janet Jara no alcanza el 44% y que sería superado por el candidato Kast. Ninguna de esas encuestas, todas se equivocaron respecto de las predicciones de la primera vuelta. Ninguna. Y el que puso la voz cantante en el cielo protestando precisamente por esos sondeos de opiniones fue el candidato Parisi. Porque a Parisi le otorgaba una encuesta que ahora está pronosticando que Janet Jara perdería en la segunda vuelta, que es Criteria. Bueno, Criteria le dio un 9% a Parisi en la primera vuelta. Recordemos que Parisi logró cerca del 20%. El margen de error es casi de 11 puntos. Es demasiado. Eso viola las reglas de confiabilidad y validez a las cuales se debe someter un sondeo de opinión. Por eso, Marisol, digo nada más que nadie vio mañana y no sabemos cómo va a depositar efectivamente y a opinar a través de su voto en la urna el próximo domingo cada uno de los ciudadanos. El centro político en realidad no se extiende nada más desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista o toda la variedad que hay. El centro político, con esto acabo, cruza incluso hacia la derecha, cruza incluso hacia los electores de Matei, de Kaiser, del mismo May Nichols, el otro candidato de derecha, del mismo Kast. Habrá electores de Kast que votarán por Janet Jara. Miren, le pongo un ejemplo en mi partido. En mi partido se dijo, cuando tomó la decisión, la democracia cristiana, de apoyar a Janet Jara, que este era el mayor error histórico, estoy subrayando, el mayor error histórico en el cual podría haber incurrido la democracia cristiana, un partido de cerca de 70 años, y muchos más si los contamos desde la formación de la Falange Nacional, sea el año 35 o el año 38. Aquellos que dijeron que esto era un error histórico, hoy día pueden ver publicadas sus columnas diciendo que estarán con Janet Jara porque representa las tradiciones, los valores y principios que hicieron grande a Chile. Bravo. ¿Qué piensan ustedes con relación a las encuestas? Cortito, escueto, porque Rodolfo ya ha dicho bastante. ¿Son mentirosas las encuestas? No sé si es la palabra adecuada, pero las encuestas es solo pensar quiénes las manejan, quiénes son los dueños de esos mecanismos de difusión de las opiniones, digamos, de los vecinos, de los ciudadanos. Entonces, es fácil darse cuenta de que para dónde va la micro, ¿ya? Para dónde van los resultados. Y que están siendo manipulados. Exactamente, o sea, cada cual manipula. Ahora no es lo mismo cuando se hacen estadísticas que cuando sacan promedio. Es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, distinto es cuando se saca la media o la mediana, ¿ya? Entonces se sacan promedios y eso es totalmente falso. Juan. Sí, a mí me parece que más allá de si hay una manipulación deliberada de los datos, quiero creer que no es así, trato de dar el beneficio de la duda. Lo que sí debemos tomar en cuenta, y esto es algo fáctico, ¿no?, irrefutable, que las encuestas tienen un espacio muestral que es bastante reducido, y justamente como ese espacio de personas a las que se encuesta es reducido, siempre tienen ciertos sesgos respecto a los territorios de los cuales vienen las personas, respecto a sus condiciones educativas, socioeconómicas, etc. Y por eso
creo que no está bien hacer política y en particular planificar campañas según lo que vayan dictando las encuestas. Y creo que un vicio que se ha vuelto, a mi parecer, transversal en la política chilena es que le damos demasiada importancia a lo que las encuestas van dictando. Y creo que se debe desconfiar un poco más de ese método. Y se debe preferir siempre la conversación que se tiene directamente con las personas en el territorio. Creo que ambas cosas se tienen que unificar, se tienen que compatibilizar en el trabajo, en cómo se planifica, cómo se piensa la política y en particular las campañas. Me parece que es fundamental que todos los políticos, ¿no?, tengan esa capacidad de tocar la puerta y conversar con las personas. Porque muchas veces tener esa experiencia particular de la vivencia de la persona en lo más pequeño también te da una imagen de cómo está comportándose, de cómo está pensando la sociedad. Y eso es algo que no te lo dicen los números en las encuestas, es algo que solamente te lo dice el trato directo con las personas. Y creo que en ese sentido, mi candidata, que es Janet Jara, está infinitamente más adelante, porque los brigadistas que hemos trabajado en la campaña de Janet Jara nos hemos encargado de tocar puertas en todo Santiago y en todo el país. Y ella misma lo ha hecho, ¿no? Nuestra candidata, ni tampoco sus brigadistas, ¿no?, entre los cuales orgullosamente me encuentro, nos hemos escondido detrás de los vidrios blindados, ¿no?, o hemos ido a hacer acto a lugares cerrados, no. Estamos todo el día en la calle, todo el día conversando con la gente. Las personas con las que tú has conversado, las personas del pueblo. Mira, ¿sabéis qué? Yo en general he visto una muy buena recepción. A mí, y te lo digo en particular porque nos dicen que los chilenos siempre están muertos de miedo, que solamente pueden ir a encerrarse a sus casas. Y yo he hablado con jóvenes que hacen ejercicio en la plaza, he hablado con vecinos que salen a pasear sus perritos, con las señoras que están comprando el pan. Yo he hablado de mi candidata con muchas personas en todas las circunstancias en la vida de la ciudad y las personas se dan el tiempo de conversar contigo. No es verdad que los chilenos están muertos de miedo, que no quieren hablar con nadie, que son intolerantes, no. A mí me parece que hay una disposición al diálogo en la ciudadanía y creo que los medios de comunicación se equivocan al hablar de que tenemos una ciudadanía que está tremendamente polarizada, cruzada por la violencia. A mí me parece que lo que reflejan las conversaciones cotidianas no es algo de ese tipo. Yo incluso he hablado con personas que apoyan al otro candidato e incluso con esas personas soy capaz de generar un diálogo respetuoso. En la gran mayoría de los casos. Entonces creo que eso te demuestra que en general hay un ambiente de respeto, ¿no? En general de búsqueda de consenso. Y a mi parecer hay una candidatura que no está conectada a esa sintonía que al menos yo veo aquí en mi barrio y en mi ciudad. Me gustaría mucho hablar también de algo que es complicado y que a lo mejor ustedes tienen algún punto de vista acertado al respecto. El tema de Con mi plata no, y el tema de los patitos verdes y todo ese tipo de cosas. Rodolfo. Un acierto publicitario que se conoció en Chile fue el que instaló la frase "con mi plata no" para oponerse a cualquier reforma previsional en Chile. Esa reforma previsional fue postergada, procrastinada durante años. Y fijémonos que fue precisamente Janet Jara quien destrabó ese bloqueo y permitió la reforma previsional, porque ella la impulsó y ella logró los acuerdos que son necesarios precisamente, ya no de la centroizquierda, sino que desde la centroizquierda hasta la misma derecha que concurrió a ese cambio. Y entonces se instaló esta frase tan pegadora: "con mi plata no", que es una posverdad. Una posverdad es una mentira a medias, porque efectivamente la plata de los que cotizan en las AFPs no son fondos previsionales, sino que son fondos de capitalización individual. Es una especie de chanchito en el cual vamos depositando con nuestro trabajo, el fruto de nuestro trabajo, una cuota mensualmente, pero en vez de tener usted el chanchito en casa, lo tienen otros que toman esos recursos y los invierten
y los invierten no solamente en Chile, sino que fuera del país, y respecto de cuyos recursos no hay control, porque la legislación, tanto la internacional como la doméstica, la nuestra, permite precisamente que nuestros recursos, que engañosamente se dijeron que eran fondos previsionales, se convirtieran en fondos de capitalización, es decir, pequeños recursos que iban a servir a lo largo de nuestra vida para enfrentar la vejez, pero que no constituían fondos de solidaridad. Se corrigió eso a través de la pensión general universal, que hoy día se está prometiendo por parte de la derecha recortar, lo cual significa dejar absolutamente desamparados a los adultos mayores de nuestro país. Y en consecuencia, cuando se dice con mi plata no, y no solamente se usa para las inversiones respecto de las cuales ninguno de los que tiene ese fondo de capitalización individual posee algún control ni decisiones, no solamente se usa para eso, sino que para efectos publicitarios, para apoyar precisamente quien quiere la supervivencia de aquellos que están empleando los fondos de capitalizaciones en sus propios negocios e incluso en contra de los propios intereses de aquellos que fueron depositando en sus chanchitos mes a mes, año a año, y le fueron recortando, porque la promesa de que iban a jubilarse con el mismo ingreso que tenían siendo trabajadores fue siempre una falsa promesa, nunca se cumplió, y es por eso que hoy día existe la pensión general universal. Y desgraciadamente, desafortunadamente, se ha sabido que las platas nuestras de todos los chilenos se usaron en campañas para el señor Kast, lo cual realmente no lo veo, no me parece que tenga que ser así. Es ilegal y es antiético. Totalmente. Pero lo que pasa es que eso, cuando dicen con mi plata, no, en realidad no son nuestras. No, Nunca ha sido nuestra plata. Nunca ha sido y nunca lo va a ser. Entonces, como que no le encuentro sentido eso con mi plata, ¿no? O sea, ¿qué injerencia tengo yo en mis ahorros? Ninguna. Entonces, al no tener injerencia, al no poder administrar tus propios recursos, ¿ya? Entonces vienen terceros que sí, porque en forma legal, porque los reglamentos, etcétera, etcétera, sí lo pueden usar. pero no ha sido de manera legal. Es así, ¿no? Claro, No, o sea, de manera legal. respecto a esta campaña que hubo por parte de la AFP, evidentemente hay cosas que son muy cuestionables. O sea, a mí me parece preocupante que entidades privadas se hayan dedicado a, digámoslo bien, a hacer una franja política, porque eso fue lo que hicieron. Fue una campaña súper agresiva, donde en cada tanda comercial había una propaganda de la asociación de AFP. Y lo peor es que ellos no te decían en el comercial quiénes eran. Aparecía al final del comercial una franjita muy pequeña donde decía Asociación de AFPs. Y durante todo el resto, con la letra chica justamente, y durante todo el resto del comercial uno veía algo completamente distinto, ¿no? Entonces me parece que esa campaña es mañosa, ¿no? Es absolutamente... me parece antiética, ¿no? Totalmente. Claro. Y creo que refleja además una injusticia, porque el gobierno no tuvo la oportunidad, por ejemplo, de presentar en la televisión un programa, un espacio o hacer un comercial para hablar a favor de la reforma, ¿no? Ahora pero ellos sí lo hicieron. Entonces hay un desequilibrio, ¿no? En ese sentido creo que eso pone en evidencia la injusticia y en particular el poder desmesurado que tienen los grandes grupos económicos, entre los cuales está la AFP, respecto a las decisiones que se toman en el país. Y en particular creo que eso también representa algo malo por parte del Consejo Nacional de Televisión. A mí, bueno, yo no sé quiénes son las personas que están ahí en particular, lo desconozco, pero creo que ahí hubo también algo, una entidad, ¿no?, que pudo haber puesto un paralelo y no lo hizo. Y respecto a lo del Consejo Nacional de Televisión, hace pocos días hubo una polémica importante respecto a eso, cuando el CNTV no permitió que se presentara un comercial del gobierno que hablaba respecto al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, porque consideraban que podía tener un fin electoral, ¿no? Es decir, un fin perverso. A mí me parece que eso es una vergüenza, ¿no? Me parece que es algo terrible y me parece muy bien
que el gobierno haya reclamado, y me parece muy bien que también esa decisión se haya modificado, ¿no? Porque finalmente oponernos a la violencia contra las mujeres no es franja política, y si algunos creen que eso es así, bueno, creo que eso dice mucho de quienes acusan, ¿no? Bueno, en todo caso, volviendo un poquito más atrás, la señora Yanet Jara promete, lo dijo en una de sus declaraciones, que se iba a preocupar especialmente qué ha pasado con esos dineros de las AFP que se usaron, digamos, en apoyar al señor Kast. Me gustaría mucho que cualquiera de ustedes quisiera agregar algo. Si quieren agregar algo más, encantada. Mira, no, finalmente en el escenario que Yanet Jara sea la presidenta, la próxima presidenta de Chile, ¿cuál es el riesgo que puede tener el país ya que ella sea electa? Riesgo país, no, o sea, yo empezaría ya por el siguiente tema que preocupa. O sea, el Congreso es adverso, digamos, a su probable presidencia. Y si hemos visto durante todos estos meses y años, ya, que los poderes económicos han cambiado el pensamiento, digamos, por esto del miedo, de la desinformación, o sea, no me imagino qué herramienta, qué estructura van a aplicar si es que es presidenta. Sí, yo veo el peligro desde el punto de vista de que hay mucha gente que tiene un temor tremendo de que se produzca un nuevo golpe de Estado en nuestro país. ¿Qué dices tú, Rodolfo? No. Gracias. ¿No? No va a ocurrir golpe de Estado. Yanet Jara, gobernando el país, va a contar con una mayoría parlamentaria. Hoy día la derecha no tiene mayoría en la Cámara de Diputados ni en el Senado. CASE es minoría en la Cámara de Diputados y en el Senado. Hay una derecha reticente a CASE, hay una derecha de los propios aliados de CASE, incluso lo que considerábamos extrema derecha, que no está con CASE. Por consiguiente, nadie tiene ganado instalada o clavada la lanza en Flandes. La próxima va a ser una gestión que va a ofrecer gobernabilidad, estabilidad, paz social, diálogo y acuerdo. Y eso se va a construir del mismo modo en que fue tejiendo paulatinamente la reforma previsional Yanet Jara. Vean los pasos de ella y verán el estilo de gobernar que ella tiene. Ese estilo es distinto al que se le imputa, que lo hacen semejante a Ortega de Nicaragua, a Maduro de Venezuela. Yanet Jara no es Venezuela, no es Ortega de Nicaragua, no es Cuba. Yanet Jara es lo más chileno que puede expresarse hoy en las imágenes de la propia franja electoral. Por consiguiente, no. El peligro del golpe de Estado en Chile con unas fuerzas armadas cuyos soldados también van a estar en una gran proporción porque sus familias ven la necesidad de estabilidad y de gobernabilidad, van a estar apoyando a Yanet Jara. ¿Por qué se podría esperar un golpe de Estado? Representa los mejores valores, las mejores tradiciones populares de Chile, Yanet Jara, y hay que tener confianza en ella y hay que contribuir a esa confianza. Entonces vamos a tener confianza, chilenos, en que Yanet Jara va a dar estabilidad, va a procurar la paz en nuestro país. Y ya para terminar, me encantaría igual que pudiéramos exponer algo respecto de los peligros, porque ya todo el mundo sabe, hay mucha gente que teme, de lo que sería si gana el candidato Kast, si él llegara a ser el futuro presidente de Chile. Fuad. Voy a colgarme de lo que acabas de decir y de lo que mencionaban antes, aquí mis contertulios. Me parece que José Antonio Kast representa un gran peligro en términos de gobernabilidad y estabilidad política, porque como bien dijo Rodolfo, el Congreso tiene mucha incerteza y aquí ningún colectivo tiene una mayoría conformada. Esa mayoría parlamentaria
solamente va a poder conformarse en la medida en que haya una persona que lidere el país con voluntad para generar acuerdos que sean lo más transversales posibles. Y en ese sentido, creo que Janet Jara está infinitamente mejor posicionada, porque los proyectos que ella levantó desde el gobierno del presidente Gabriel Boric fueron proyectos que salieron también con votos de la derecha. Partiendo por el proyecto estrella que ha sido la reforma de pensiones, pero incluso las 40 horas, incluso la ley Karin, incluso la ley de conciliación del tiempo familiar y laboral. Todos esos proyectos han tenido un respaldo casi transversal. ¿Por qué no transversal? Porque hay un grupo que históricamente se ha opuesto a cualquier medida que sea propuesta por personas de la otra vereda, y esos son los republicanos. Entonces, a mí me parece que aquí los intolerantes y los que no ofrecen ninguna garantía de acuerdos son ellos en esta circunstancia. Y en ese sentido, me parece que un grupo que puede ser actualmente medio indescifrable, ¿no?, que es el Partido de la Gente, yo creo que si prima el sentido común y si prima un sentido de acuerdo, evidentemente no van a estar con la ultraderecha, no me cabe ninguna duda. Y yo en ese sentido estoy tranquilo, al igual que Rodolfo. Yo creo que Janet Jara representa lo mejor de nuestras tradiciones democráticas, creo que representa una continuidad con la lucha del pueblo chileno por conquistar derechos políticos, económicos y sociales. Y me parece que del otro lado tenemos personas que vociferan odio y que justamente amenazan esas conquistas históricas, ¿no? Y allí, bueno, el pueblo chileno tendrá la última palabra, pero este es un país donde, por lo general, me gusta pensar que prima la cordura. Y en ese sentido, la razón yo creo que va a imponerse y Janet Jara será nuestra próxima presidenta. Eliana. Bueno, yo sigo con dudas, de verdad. Pero pensando en positivo y pensando las grandes diferencias que hay entre un candidato y otro candidato, evidentemente, para lograr reformas profundas, ¿ya? No barnices, reformas profundas, es la capacidad del diálogo y los acuerdos. Y lamentablemente hay hechos empíricos que han demostrado, ¿ya?, que el Partido Republicano no tiene esas competencias, no tiene esas capacidades. Y pensar solamente que ellos están pensando en gobernar este país el día a día, ¿ya?, o sea, porque no tienen un proyecto político a futuro, ¿ya?, menos económico y social, ¿ya? Entonces es evidente que la otra candidatura de Janet Jara sobrepasa todas esas expectativas, sobrepasa todas las expectativas, porque se puede mascar y caminar chicle a la vez. O sea, se puede tener un progreso económico, pero justo un progreso social, ¿ya? Entonces, preocupa que acá esta candidatura que es pro mercado, eso preocupa. Muchas gracias, Eliana, muchas gracias, Fuad. Y para terminar, te dejo con la palabra, Rodolfo. Muchas gracias. Yo en este momento quisiera evocar el testimonio de dos grandes hombres que con su esfuerzo, con su valentía, su coraje, hicieron posible el encuentro de la centroizquierda en Italia allá por los años 70. Estoy hablando del asesinado ex primer ministro italiano, demócrata cristiano Aldo Moro, y del secretario general del Partido Comunista, Enrico Berlinguer, que es el gestor de esta noción del compromiso histórico. El compromiso histórico es lo que Radomiro Tomic en Chile llamó la unidad política y social del pueblo, que es el encuentro precisamente de los más vulnerables, de los adultos mayores, de los jóvenes, de los niños, por un mañana menos avaricioso, menos codicioso que el que estamos observando, que hasta se apropia de los recursos de aquellos que juntaron para su vejez. En honor y en memoria precisamente de ese testimonio es que traigo al presente a Aldo Moro y a Enrico Berlinguer y el drama que debieron sufrir para dejar esta traza
a lo largo del tiempo y ser recordada hoy en esta reunión. Infinitas gracias a los tres. Gracias, Marisol. Señora Eliana Pizarro, Fuad Hadwe y Rodolfo Fortunati. Tres personas que a mi modo de entender y de ver las cosas, creo que en esta oportunidad han hecho un tremendo y gran aporte para la sociedad chilena y a quienes puedan ver este video. Muchas gracias.